Vale. Entonces vamos a comenzar con la red, ya con la red, con la web conferencia y vamos a ver lo que tienen dudas, tienen preguntas acerca del ejercicio de la actividad. Yo les voy a dar una especie de abrebocas porque este tema es un poco más denso. Yo ya les dije que eh, este tema ya es como más, requiere que ustedes le dediquen un poco más de tiempo y sobre todo que preparen este ejercicio, esta actividad para la próxima actividad que va a ser colaborativa. La próxima actividad colaborativa requiere que ustedes tengan como una base de información muy, no general, pero sí muy específica de ese empaque que han escogido o que van a escoger, por ejemplo. Entonces, hay gente que ya se ha ido con algún empaque, con algún envase y han comenzado a indagar acerca de ese empaque y entonces acá van a comenzar a indagar más en profundidad con todos los conceptos teóricos que estamos viendo, incluyendo los que ya vimos anteriormente y ahora pues con el tema de la red de factores sistémicos. Entonces, tengan eso mucho en cuenta porque ahorita la siguiente fase consiste en que ustedes arman su grupo, ¿cierto? Dependiendo de los integrantes de cada grupo. Ya si ustedes tienen afinidades y pues se pueden comunicar entre ustedes, sería chévere que lo hicieran, pero en principio es por grupos. No es obligatorio que lo hagan por grupos, porque ustedes tienen que aprender a trabajar en grupo y sí, es una obligación. Eh, no se puede hacer individual y entonces eso requiere que ustedes se pongan de acuerdo y que trabajen como un equipo de diseño, ¿vale? Voy a aprender acá la luz que ya estoy. ¿Qué pasa? Ustedes, cada uno de ustedes tienen un proyecto y un producto de empaque que, que ya han indagado. La gracia es que el que esté más completo y el que sea más interesante de desarrollar, pues ustedes lo escojan por medio de una matriz de valoración, valorando aspectos importantes a de por qué van a escoger este producto y a desarrollarlo en grupo. Entonces por eso es tan importante que en esta fase ustedes indaguen mucho acerca de cada uno de esos factores de la red de factores sistémicos. Vamos a dividirlos en tres, pero esos se subdividen en muchos más. Y vamos a tratar solamente algunos para que ustedes puedan abordar ya la bibliografía de Yate Abednego, Abednego, como se dice, eh, que ustedes tienen ya este capítulo, que creo que los tienen. Si no lo tienen, por favor háganmelo saber y se los comparto. Pero la gracia es que ustedes ahonden mucho más en todos esos aspectos del producto de empaque que tienen ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el contenido. Acá lo pongo en presentación. Y vamos a ver qué tenemos. Pues vamos a recapitular un poco, ¿no? Que el empaque pues cumple diferentes funciones de protección del producto, que comunica información, debe ser atractivo para el consumidor, para el cliente y aparte pues debe ser funcional, ¿no? Debe cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Para el cliente. Asimismo, pues este empaque, envase o embalaje debe haber para el diseñador un proceso de investigación y un análisis profundo para entender toda esa correlación que tiene todos esos elementos para poder llegar a ese cliente. Entonces hay que entender el cliente, hay que entender el material que se está protegiendo, hay que entender con qué tipo de material es ese material complementario o que le viene bien.
¿cierto? Entonces toca tener una serie de factores, todas controlados, el diseñador con el ingeniero, con la gente de mercadeo, para saber a qué mercado objetivo le estamos tirando, cuál es la industria o cuál es la zona geográfica que se está queriendo abarcar, dependiendo de- del producto donde se está comercializando, cómo se produce el, el producto de alimento que se está haciendo, para entender muchas cuestiones culturales, de dónde viene, de dónde proviene, cuál es su historia, ¿cierto? Cuál es el proceso productivo. Asimismo, cuando llegue y se saca ese proceso productivo, se saca el producto, cómo va y se empaca, cómo se transporta ese producto, cuáles son las características de empacado y todos esos procesos que hay en intermedio en esos eslabones de la cadena. Entonces, acá yo les pongo una serie de elementos de definición más o menos de lo que veníamos viendo, ¿cierto? Pero acá ya vamos a entrar en la parte de qué es la red de factores sistémicos. Entonces acá yo les pongo una definición, esta presentación yo se las voy a pasar, ¿vale? Para que la tengan, pero esto, como les digo, es algo general, no es ya tan específico como ustedes necesitan ahondar ya con la bibliografía, ¿listo? Entonces, la interconexión de diversos elementos que influyen en el diseño, producción, uso, desuso, desecho y reintegración al ciclo de vida de los empaques. Esta red incluye aspectos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, que interactúan todos entre sí, ¿cierto? Afectando no solamente la funcionalidad del empaque, sino también su impacto en el mercado y en la sostenibilidad. Entonces, cada decisión de diseño está influenciada por múltiples factores que deben ser considerados de manera holística y con responsabilidad y ética. El holismo quiere decir que hay muchas disciplinas involucradas, ¿cierto? Entonces, se tiene que ver como una red sistémica. Los sistemas tienen subsistemas o componentes que, si en un engranaje no funciona, ¿cierto? Todo se daña. Entonces toca tener una red, una visión general de cada uno de esos factores, y por eso hay que indagar muy bien en cada uno de esos eslabones de la cadena y no dejar por fuera ninguno, ¿vale? Entonces, por eso es importante que ustedes escojan también, que sean realistas al escoger este producto. ¿Por qué? Porque muchas veces es un producto, por ejemplo, muy nuevo, pero de ese producto no hay mucha información. Entonces ahí se ponen ustedes mismos la soga al cuello, porque si no hay nada de información, o es una empresa muy grande, por ejemplo, que tiene patentes, o que su forma de producir es súper, súper secreta, pues la información no está disponible, entonces eso es muy difícil. Entonces ahí traten de valorar también de tener esa característica como un factor relevante a tener en cuenta para escoger su producto para la siguiente actividad. ¿Listo? Entonces, esto es como más o menos cómo se podría hacer, ¿cierto? Cómo se podría dividir o organizar. Entonces acá la red de factores sistémicos, por ejemplo, tenemos, es una red compleja de elementos interconectados que tiene que ver su diseño, la productividad, el uso, la disposición, pero esto está como un poco también de manera general. Digamos la cadena de suministro, entonces la logística, la eficiencia, cómo el almacenamiento y el transporte influyen en ese empaque. Vamos a utilizar un empaque primario, un empaque secundario, un terciario, ¿cierto? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cómo eso influye en esa cadena de suministro? ¿Cuáles son los principales factores medioambientales que están ahí y que yo tengo que tener en cuenta en ese transporte, en esa cadena de suministro, ¿cierto? Esto se va a relacionar a la vez con otras subdivisiones de la red de factores sistémicos, pero al final es un poco compleja, confusa, pero al final quédense con que esto finalmente se va a relacionar de cierta manera, lo querramos o no, porque todo influye, ¿no? Como es sistémico, todo se relaciona. Entonces, la parte tecnológica, ¿qué avances tecnológicos tenemos? ¿Qué materiales avanzados o qué técnicas tenemos alrededor de
de esta cadena productiva, ¿cierto? Las preferencias culturales de la gente, si prefieren, por ejemplo, ahorita las tendencias de consumo, los jóvenes cada vez están más concienciados con el tema medioambiental, entonces, ¿cómo eso influencia nuestra manera de comportarnos al comprar? Eso influencia bastante y eso hace referencia a las tendencias de consumo tanto locales de acá, por ejemplo en Colombia, como globales. Por ejemplo, ahora ya estamos más concientizados en que debemos consumir local, más cerca, porque el exceso de transporte sale mucho más caro y de pronto afecta a nuestro entorno más cercano. Los campesinos que están acá se joden, por ejemplo, cuando importan un montón de productos que se producen acá en Colombia. Entonces, eso, tener una conciencia, por ejemplo, de la productividad, por ejemplo, local del país, hace que uno tenga una preferencia por el consumo. Entonces, eso toca tenerlo muy, muy en cuenta para el diseño y pues para todos los eslabones de la cadena. La sostenibilidad, por ejemplo, es otra, que era lo que estábamos hablando antes. Entonces acá, por ejemplo, los compositivos, los factores compositivos, de forma, el color, pero esto también hace referencia, digamos, al diseño, la tipografía, la parte gráfica, los patrones, las texturas, ¿cierto? Esos son los factores, el propio, la propia forma, los materiales, ¿cierto? Los factores relacionales, ¿cuáles son los que están influenciando, digamos, esta parte del mercado? El, ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo definimos ese usuario que se referencia con el producto? Por ejemplo, Bonjour, que es una marca como muy, muy específica que va directamente a los jóvenes, ¿no? A los niños, pero también apelan a una gente, a una generación que se crió consumiendo Bonjour. Y hay gente que todavía yo conozco que consume su Bonjour y le están apelando todo el tiempo a ciertos subproductos de Bonjour, por ejemplo el Bonjour Black, que hace referencia, digamos, a un estilo de vida muy específico. Entonces ahí ellos tienen un mercado en específico, jóvenes, pero ellos ya tienen un nicho de mercado muy específico también al que le dirigen su producto, por ejemplo, el Bonjour Black, ¿cierto? Entonces ahí toca tener muy en cuenta todos esos factores. Cómo perciben la marca, cómo yo me identifico con la marca, ¿cierto? Entonces, esos son factores relacionales. Y los otros, por ejemplo, los factores constitutivos ya hacen más referencia, digamos, a la parte de la estructura, la parte técnica, la parte de dosificación, la atmósfera, el material empacado y el tipo de estructura y resistencia que deben tener, digamos, esos empaques con relación al producto, si está expuesto a la intemperie, si no, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos, digamos, unas fresas, tienen que tener sí o sí una ventilación, porque si no se dañan automáticamente, o los tomates, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan antes, este ejercicio tenía que ver con que ustedes hicieran toda la red de factores sistémicos, pero esto no es muy práctico. La gracia es que ustedes escojan ya este producto y comiencen a desglosar con su bibliografía cada uno de los factores sistémicos, el factor compositivo, constitutivo y relacional del producto que ustedes tienen. Con eso ustedes ya van a hacer de manera práctica a reconocer esos conceptos en su producto, ¿vale? Entonces, acá pasemos. Este ya es lo que ya hemos comentado, pero vamos a como andar de manera general, ¿no? Entonces, los relacionales son aquellos que determinan cómo el empaque se relaciona con su entorno y los diferentes actores involucrados, ¿no? ¿Qué incluye? Por ejemplo, la interacción con el consumidor. Ese es uno de muchos, que hay muchos más que se relacionan. El consumidor, pero hay otra gente, por ejemplo, el tendero. Tuvimos
un producto muy chévere que era el del bocato, por ejemplo. Y el bocato, el problema que identificaron, porque hay que hacer la parte de design thinking y hay que en la primera parte identificar un problema, una necesidad, era que el bocato, por su, eh, por su geometría y por su contextura, porque es la galleta, se dañaba muy rápido en los contenedores de almacenamiento, en las neveras del tendero. Entonces era un problema del tendero, porque cada vez que iba a vender, todos los bocatos ya estaban dañados. Entonces eso dañaba mucho la presentación del producto. Y es un problema también del empaque. Pero bocato tiene esta forma cónica del cono, de la galleta, que esta gente no está seguramente dispuesta a cambiarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron una especie de, no contenedor, pero como de soporte para dentro de la nevera, pudiendo así colocar de manera modular cada uno de los bocatos para organizarlos. Entonces eso fue un gran diseño y parece que lo han patentado ahorita o siguieron dándole la vuelta para llegarle al siguiente punto. Hicieron un muy buen desarrollo de producto, pero con base en toda la investigación, ¿cierto? Entonces, esta es una parte, digamos, en el factor relacional del consumidor. Permite una fácil apertura y reutilización después de la reutilización, por ejemplo, puede mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, los empaques de alimentos que incluyan un sistema de cierre hermético, pues eso va a ser algo que sea más atractivo para el consumidor, ¿no? Los factores relacionados, bueno, la relación con la marca, entonces eso es súper importante. Por ejemplo, acá Mac, ellos han creado una gran imagen de marca, todo se asocia a un estilo de vida y a un nivel ya de consumo muy alto. Entonces, también viene detrás como qué hay detrás de la marca, cuál es el concepto de marca que hay, cuál es el estilo, como que lo comunican y es todo coherente, ¿cierto? Esa es la parte de la relación con la marca, con el usuario, ¿no? El impacto medioambiental, entonces acá nosotros por eso estábamos hablando antes de qué era la economía circular, a cuáles valores se está apelando y cuál es la tendencia global que tenemos todos los consumidores y bueno, y que está eso volcando a las empresas a que sean mejores, ¿no? A que tenemos un problema gigante de contaminación y pues toda la gente sea más consciente y haga sus productos pues de una forma más sostenible. Entonces, acá yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, las marcas como Coca-Cola que están invirtiendo en empaques hechos de plástico reciclado. Y yo les quiero preguntar si ustedes saben qué es el greenwashing. Acá les abro una pregunta. ¿Saben de qué se trata el greenwashing? ¿O han escuchado hablar del greenwashing? No, no había escuchado ese concepto, tutor. Ángela, está Juliana y también creo que Steven. Si no estoy mal, Jason, perdón. ¿Sabe alguno de ustedes qué es el greenwashing? ¿Lo han escuchado? No, tutor, por mi parte no lo había escuchado. Vale. Entonces, hoy en día está muy de moda que todo es eco, todo es verde, todo es sostenible, todo es... Y si uno se va a ver, finalmente grandes empresas están utilizando esta moda de todo lo verde, de lo eco, para, eh, para decir que son sostenibles y que son amigables con el medio ambiente y esto simplemente es como una fachada, porque al final ellos no dejan de hacer sus productos con plástico y el problema de raíz es la producción de plástico y esto es una industria muy grande, por ejemplo, de Coca-Cola, porque el plástico se saca de los petróleos, de los derivados del petróleo y todo este plástico está yendo a parar pues a los tanto a vertederos como a los océanos. Y los océanos finalmente se los están comiendo, o sea, los peces se están comiendo esos
plásticos, microplásticos que están terminando en nuestra mesa. Nosotros estamos en la cúspide de la cadena alimenticia. Nosotros estamos produciendo todo el veneno que nos estamos finalmente poniendo en nuestra boca. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta y que no siempre comamos entero y que pongamos en ejercicio nuestro pensamiento crítico y que no todo lo que nos cuentan tiene por qué ser verdad. No por eso yo todo lo que les dije la vez pasada, no todo lo que yo les cuento tiene por qué ser mandamiento y tiene por qué ser verdad. Ustedes pueden indagar más y pónganlo en duda siempre. Entonces, sobre todo, más si se trata de un producto de consumo y más si es de una gran empresa. Ellos tienen muchos intereses económicos que al final, hoy en día, lastimosamente, prima el dinero por encima, por ejemplo, de nuestra salud, de nuestro bienestar y de nuestro bienestar al final de todo. Entonces, hay mucha gente muy poderosa que no le interesa el problema de los plásticos. Entonces, a esta gente de Coca-Cola, por ejemplo, tienen muchas demandas, no solamente acá, no sé si fue un bulo o una mentira acá, lo del tema del embalse de San Rafael acá en Bogotá, que estaban sacando, que acá cuando había racionamiento, entonces ellos seguían produciendo botellas. No lo sé si fue cierto o no, pero yo vi la noticia. Pero eso mismo ha pasado con Coca-Cola en México. Y eso, o sea, tienen demandas y están en problemados con ese tema. Entonces, no coman entero, porfa. Pónganlo en duda. Y muchas veces ese greenwashing es simplemente un lavado de cara de esas grandes empresas que buscan es ponerle una etiqueta, decir que lo hacen bien, pero en realidad no. Entonces, por ejemplo, H&M, que es una gran empresa española y que explota o ha explotado muchos niños en la producción de textiles, la ropa es de una de las cosas más contaminantes que hay en el planeta. Y ellos a sí mismos llegan y ponen a producir en países como del tercer mundo, en India, y ponen a producir sus prendas a niños, pagándoles una miseria. Entonces eso, con todo el tema de la economía circular, tiene que ser sostenible. Quiere decir que no puede haber esclavitud, no puede haber como estos temas tan alarmantes sí, como vejaciones o como injusticias sociales. A eso apela toda esta filosofía de la economía circular. Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor. Los materiales utilizados, también los factores compositivos, necesitan ver de qué está hecho, que esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Hicimos toda la tabla, todas las matrices estas de para qué sirve cada material y cuáles son más adecuados con cada tipo de producto empacado. Entonces, ejemplo, ahorita están usando bioplásticos para producir bolsas, digamos, y ya eso se está convirtiendo en ley, por ejemplo, en los grandes supermercados. Entonces, ese es un gran avance y la gracia es que ustedes vean esos tipos de materiales de ahora que están siendo tendencia, ¿no? Por ejemplo, otra empresa creo que se llama Empac o Greenpack, no me acuerdo. Lo tenía ahí como ejemplo, que se los voy a poner en la próxima actividad. Entonces, ellos son una pareja, creo que salieron en Shark Tank, si no estoy mal. Y son materiales de empaque o de platos compostables. Entonces han hecho que esos platos desechables ya no sean desechables, sino uno llega y los pone en la tierra y de ahí germinan plantas. Entonces eso termina cambiando un material que antes era totalmente contaminante y se biodegradaba en 500 años el plástico, ahora lo terminan siendo por un material totalmente ecoamigable, que funciona y que aporta un valor gigantesco al producto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los productos de belleza también que están utilizando materiales biodegradables para las chicas, para las mujeres,
eso puede atraer también un público objetivo como más concientizado acerca de estas buenas prácticas, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cuál es el mercado objetivo, que era lo que les decía al principio. También está relacionado el factor compositivo, qué materiales cogemos para atraer a cierto mercado objetivo, ¿no? Y la otra parte de diseño, que es la otra, que es algo pues crucial que ustedes deberían tener en cuenta siempre, es la parte estética, la parte formal y la parte de diseño gráfico, ¿no? Escoger una buena tipografía, escoger una paleta de colores acorde al concepto que ustedes están, acordes a la marca, ¿no? Que no se salga de eso, si lo van a hacer, cómo lo van a sustentar, cómo van a apoyarse de esa utilización de esa paleta de colores. También cuál es el mensaje que ustedes están mandando con eso que están escogiendo. Sobre todo, defender las decisiones que ustedes tienen de diseño para poder darle sustento a lo que ustedes están, pues, sí, proponiendo. Sus propuestas tienen que estar siempre sustentadas, ¿vale? De acuerdo, ya sea a dígitos o cifras de consumo. Es que hay tantos consumidores, por ejemplo, en Colombia, y esta cifra está muy volcada a esta tendencia de consumo, entonces por eso estamos escogiendo tal color y tal color. O esta es la tendencia de este año y vamos a escoger este color por esto y esto y esto. O la marca tal utiliza esta paleta de colores y eso ya está estandarizado. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta para el diseño y para exponerlo, ¿no? Funcionalidad. Entonces siempre debe facilitarse el uso. Entonces hay diferentes tipos de apertura y cierre, esa es la parte técnica que yo necesito que ustedes ahonden desde la bibliografía. Hay muchos tipos de cierres, hay diferentes tipos y necesidades de cada uno de los empaques, porque no todos necesitan un cierre hermético. Entonces, ¿para qué utilizar un cierre hermético si cuesta un montón de plata más a la empresa si no lo necesita? Entonces no es simplemente escoger un cierre porque sí, tiene que estar sustentado, ¿vale? Y eso tiene que también estar sustentado por la secuencia de uso del usuario. Entonces el usuario debe hacerse un análisis claro de la secuencia de uso, por qué se usa así, por qué se cierra de tal manera, cuál es el uso que se le da, cuál es el contexto, dónde lo transporta, ¿cierto? Entonces la funcionalidad ahí es súper importante que la tengan en cuenta y que ustedes mismos, si son usuarios de ese producto, pues van a tener más información como de primera mano, ¿vale? Entonces ahora ya pasamos a los factores constitutivos. Entonces se centran en los materiales, esto parece de la vez pasada, pero no. Y incluye, por ejemplo, la forma física, el tamaño, cuál es el peso que va a tener, cuáles son las dimensiones, cuáles son qué es lo que va a empacar. En este caso nosotros vamos solamente a hablar de alimentos y sobre todo alimentos colombianos, ¿vale? Entonces es importante que tengan eso muy, muy claro. La parte del ahorro de espacio, digamos, en el transporte, que yo tenga esas cajas de cierta manera y que las haya diseñado de tal manera que es más apilable, ahorra espacio, ¿cierto? Tenemos que tener todas esas cosas en cuenta. La sostenibilidad y el diseño y su ciclo de vida, ya habíamos hablado de esto, entonces tener en cuenta todos esos productos y sobre todo como hasta el final del uso, como tenemos que no solamente diseñar para que lo usen, sino para que lo vuelvan a reusar hasta el desecho. O sea, ese producto tiene que estar diseñado y tiene que estar ya, ya lo tienen que tener a futuro, como ustedes tienen que diseñar todo su ciclo de vida, todo su historia de principio a fin. Entonces, y hay diferentes historias que ustedes también pueden ramificar, porque se puede reutilizar, porque se puede reincorporar a la cadena,
porque lo pueden simplemente, sí, tanto reutilizar como reincorporar o lo pueden rediseñar también. Puede servir para otra cosa también el producto después de que cumplió su función, su primera función. Entonces, el ciclo de vida también, vamos a hablar también de las 9 R's, ¿cierto? Las 3 primeras como reusar, reciclar y reutilizar, pero después hay muchas más. Entonces vamos a ver todo eso también. Importante que vayan afianzando los conceptos de la economía circular. Normativas y regulaciones. Entonces acá súper importante. ¿Cuáles son las normativas que tiene nuestro producto? Entonces ahí súper importante que vean las ISO, por ejemplo las NTC, que es súper importante que eso acá cambió brutalmente en los empaques y en toda la parte gráfica. Se han visto esos hexágonos, creo que son pentágonos, creo que son hexágonos, que negros donde dice sodio, exceso de sodio. Eso es súper importante. Saber qué es lo que, y comunicarle al consumidor qué es lo que uno se está comiendo y qué es lo que es nocivo para usted. O sea, súper importante, y eso que haya sido ley, porque por ejemplo en España no lo tienen, está en la parte de los ingredientes y la tabla pues de todos los ingredientes, ¿no? Pero esta parte de advertir, eso es de acá y es muy importante que lo tengan en cuenta. O cuáles son las condiciones medioambientales en las que debe estar. Entonces, un ambiente húmedo, cómo deben cumplir, por ejemplo, un lácteo, un producto lácteo, por ejemplo. Perdón. ¿Cuáles son las normativas y regulaciones que debe tener, por ejemplo, para el transporte? Entonces, eso lo deben indagar en sus productos para poder tener control de toda esa red. ¿Listo? ¿Cuál es el factor económico? Entonces, ¿cuánto cuesta el producto? ¿Cuánto cuesta el producto? Vamos a hacer como de lo general a lo particular. Entonces, primera cosa que uno se pregunta para indagar así rápidamente: ¿cuánto cuesta el producto? ¿Cuánto cuesta el producto en el mercado? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta el producto pero ya comprado a en grande masa? O sea, que es diferente yo comprar una unidad a comprar 100, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir en un supermercado de grande... sí, de grandes superficies, como Éxito, que ya me lo pueden vender un poco más barato, ¿no? Porque es diferente que yo vaya acá al tendero de la esquina donde don José, que me lo va a vender un poquito más caro, que yo lo compre en el Éxito o, bueno, en algún supermercado grande, en un de uno, ¿cierto? O que yo sea un distribuidor y ya quiera distribuir ese producto, entonces me va a salir más barato. Ya después, otro factor económico: ¿cuánto cuesta producir ese producto? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta empacarlo? ¿Cuánto cuesta producir ese alimento? ¿Y cuánto cuesta llevarlo hasta donde yo lo voy a empacar? ¿Cierto? Todos esos eslabones de la cadena toca tenerlos en cuenta para la parte económica, para poder sacar costos de producción, de transporte, de almacenamiento, sí, en la productividad. ¿Cuánto nos cuesta hacer una unidad por tiempo? Entonces, una unidad al día o a la hora, ¿cuántos se empacan al día? ¿Cuánto nos cuesta? Tener todos esos datos hacen que le dé mucho peso a su investigación y que ustedes puedan tener mayores recursos para poder diseñar algo real. No estar haciendo trabajos como de colegio, ¿vale? Y por eso yo les insisto, hay gente que ha hecho unos trabajos muy, muy chéveres, muy interesantes, simplemente siendo muy específicos con la información. Porque eso les da peso para poder ustedes llevar a cabo un proyecto ya que sea real, que se les pueda comprar, por ejemplo. Entonces, los factores ambientales, ya habíamos hablado de esto, los factores sociales, entonces habíamos hablado de las tendencias de consumo también, la estética y la funcionalidad, ya habíamos hablado de esto,
los materiales utilizados también. Sobre todo, traten de ir a lo sostenible, muchachos, que esa es la tendencia y tenemos un problema bien grande con el tema de la contaminación de todo. Y hoy en día, pues el consumo es, es un problema que usamos, desechamos y no somos conscientes de que eso tiene un impacto que al final nos estamos haciendo nosotros mismos. No lo vemos, pero en grandes masas sí se ve y eso está provocando calentamiento global, la subida de la temperatura, que tengamos microplásticos en nosotros, que cada vez tengamos más cáncer, que tengamos más mutaciones, que haya muchas más enfermedades, que haya muchas más pandemias. Eso está totalmente relacionado. Les recomiendo una película, ahorita les voy a dejar un documental que les recomiendo que vean, ¿vale? Les voy a dejar el link. Es gratis, lo pueden ver en YouTube. ¿Listo? Ya hemos hablado de las tendencias actuales, ¿cierto? Los materiales, sobre todo biodegradables, los materiales inteligentes, eso implica a veces mucha tecnología. Y la tecnología, por desgracia, implica muchos casos de injusticias sociales que no, ahorita no, pues no nos compete, pero la gracia es que seamos como éticos y responsables. Entonces, gente que le da igual producir a costa de la esclavitud de niños por allá en la India o en Bangladesh, ¿cierto? O en Indonesia. Y no es la idea porque eso mismo lo hacen acá, en Colombia. Entonces, hay que un poco solidarizarse con el tema de cómo impactamos socialmente a las, a la sociedad, ¿cierto? Entonces, ejemplos de productos, bueno, podemos ver varios estudios de caso, pero creo que no, ya no nos compete. Chicos, hasta acá la presentación. Quiero que me digan ahorita ustedes cuáles son los productos que ya tienen, si han avanzado, digamos, en esta indagación anterior para poder hacer este estudio y que ustedes se vayan con un muy buen, o sea, comenzando con el pie derecho, con el producto que van a escoger para que hagan el análisis de esta red de factores sistémicos. Cuéntenme cada uno, porfa. O sea, comenzamos con Ángela. ¿Ángela? No está. Profe, ya está escribiendo por el chat. Ah, a ver, ¿no No puede le puedo hablar? hablar. Vale, entonces por ahora los que pueden hablar que ha sido Rafael y Jason. Jason, ¿tú ya escogiste el producto? Tutor, pues digamos que en la primera fase se había escogido Bonjour, pero pues ese no se puede seguir trabajando. Estaba mirando papas margaritas o galletas ducales. Vale. Ducales es chévere. Yo ahorita que cogí Milo. Milo, vale. ¿Y cuál producto? Porque esa es la marca y Milo tiene muchos productos. Pues es que estaba pensando pues sí coger porque vi la vez pasada que estaba el Milo que es en latica o las galletas o el que es como en sobre, pero ya el sobrecito grande. Claro, tienes que irte por uno. Entonces, mira a ver, tú comienza a indagar y ya tienes una empresa por lo menos. Entonces comienza a indagar cuál tiene más información, cuál es más interesante de abordar, si puedes ver problemas. O sea, escoge uno que te llame la atención por algo. O si tienes conocimiento de si tú lo usas, por ejemplo. Si tú lo usas, si tú lo Sí, pues voy a consumes, tomar tú consumes alto ¿y qué es lo que más consumes de Milo? consumo el que es en sobrecito. Pero El no el sobre pequeño, sino ya el sobre mediano. Pero el polvo, o sea, el polvo para hacer Ajá, sí señor. chocolate, ¿no? Vale. Sí, para hacer el Milo, sí. Entonces, que eso se mezcla con leche generalmente y ya está, ¿no? Pues yo lo O con hago en la agua. licuadora. y- No, con leche. Ah, Y lo vale. hago en la licuadora. Bueno, porque hay gente que lo hará con agua, pero bueno, que para gusto los colores. Eh, entonces puedes escoger ese y comienza a hacer toda la red, a indagar toda la red de factores sistémicos de esto. ¿Listo? Y chévere
que hagas el cuadro, Ah, listo. el mapa mental con, con base a ya la estructura de Milo. O sea, tú comienzas a escoger, bueno, cuál es la red de factores compositivos y comienzas a desglosar cada uno, investigando cuáles son esos aspectos tanto de la marca como del producto, cómo se abre, cuál es la materia empacada, cuál es la atmósfera empacada, bueno, toda esa parte técnica y, y sí, toda la red de factores, ¿listo? Listo, bro. ¿Qué más? Falta Ángela, pero es que yo no estoy viendo acá el chat. Espérenme un segundo. Voy a dejar de compartir acá, ¿vale? Listo. A ver si puedo ver. Acá está el chat. Listo, ahora sí. Empaque de café sello rojo. Ok, vale. Listo. Entonces, igual. eh, a ver, el empaque de café sello rojo. A mí me gustaría, sería chévere que cogieras otro tipo, otra marca de café. ¿Por qué? Porque café sello rojo con otras marcas, hay un problema y es que ellos han, no sé si importado o han hecho como del peor café de Colombia una marca en específico, como que es de lo peorcito que hay del café y nos han hecho creer que ese es nuestro café. Y hay veces que hasta lo han importado. Y sí, es como... Hay marcas más pequeñas de Antioquia, del Tolima, que están haciendo buen café. Y no es ese café como tostado, que sabe como a quemado, porque es la pasilla del café. Y también te puedo pasar un documento acerca de eso, porque eso es bien interesante, cómo es que nos han hecho creer a nosotros los colombianos que nosotros deberíamos saber mucho de café y lo mejor del café lo exportamos y no se queda acá. Entonces, ahorita es que estamos como que retomando qué es el café, volvernos cafeteros, pero de una forma un poco más consciente, sabiendo de dónde viene y cuáles son los procesos productivos que hay y por qué han hecho eso eh, de nosotros quedarnos con la pasilla. Es como muy loco. Como todo lo mejor para afuera lo exportamos, pero para adentro todo lo peor. Vale, Nelson, cuéntame. El tarrito rojo. Mm, pero tú, eso es como una especie de, ¿cómo se llama eso? Ese tarrito rojo, eso es como un suplemento vitamínico, ¿no? O sea, no es un alimento como tal, ¿o sí? La verdad no tengo ni idea, te pregunto. Claro, no es un alimento, sería mucho más interesante si escogen un alimento y sobre todo si es un alimento que es autóctono de acá. O sea, yo les digo, yo les propongo eso porque es algo que nos hace únicos. Hay mucha gente, nuestra biodiversidad, que incluye animales y flora y fauna, es única en el mundo. La gente cuando llega acá, por ejemplo, de Europa sí, de China, se quedan encantados con toda la gran variedad que hay de frutas, sabores. Es una experiencia muy loca que esta gente tiene porque ya esa gente de allá no tiene nada, o sea, tienen tres cosas, mientras que nosotros tenemos un montón de variedad que nosotros no valoramos y estamos viendo es afuera siempre y nunca vemos adentro. Entonces, eso es, por eso yo les hago hincapié, ya es cuestión de ustedes si lo toman o lo dejan, es cuestión de ustedes. El tarrito rojo, por no ser un alimento, te diría que no, porque no es un alimento como tal. Y te diría más bien que escogieras algo como más autóctono. Entonces,
Eh, si quieres darle una vuelta, tienes ahorita el espacio Listo, vale, genial. Entonces, escoge un producto, eso sí, o puede ser un alimento que no lo tenga, por ejemplo, pero pues trata de que sea, de que puedas abordar, digamos, la actividad analizando todos estos aspectos de la red de factores sistémicos. Entonces tiene que haber un producto ya como tal con un empaque, ¿vale? Porque es como, bueno, voy a escoger la gulupa, bueno, ¿y qué hacemos? Nos inventamos la información. No hay información o hay muy poca, entonces no es el caso que en este momento comiences ya a agobiarte por información que no existe, ¿vale? Entonces, escoge un producto de alimento colombiano, pero que ya tenga, digamos, pues el empaque, ¿vale? ¿Quién falta? Somos 6 ahora. Falta Juliana, que ahorita vi que se conectaba con la cámara. Ay, perdón, es que se me activó la cámara, profe. No, yo al fin, al contrario, feliz de verlos y interactuar con gente que acá esto es muy loco, uno viendo ahí como un pendejo ahí a la cámara hablando como le da una foto. Chévere si pueden poner la foto porque eso da un poco más de cercanía, pero bueno, es cuestión de cada uno. Cuéntanos, Juliana. Juliana. Ya, señor tutor, ¿que les cuente qué? No, que nos cuentes si tienes ya escogido el producto con el que vas a trabajar, la red de factores sistémicos. Pues, ¿cómo así? ¿No es el mismo que les dije ahorita que era el de Milo? Ah, eras tú la que estaba hablando, perdón. Sí. Perdón, me equivoqué. Entonces Ángela ya está, Jason. Ah, falta Jason. ¿O no? A ver. No, yo ya el de las ducales. Ducales, ya te quedas con Ducales, listo. Entonces, Yo creo que sí. a Por muerte eso. con Falto Ducales, que yo, eso está tutor. bien interesante y casi nadie lo coge, entonces chévere que cojas ese producto. ¿Quién más falta? ¿Rafael? ¿Ya? Falto yo. Vale. No, falto yo. Yo había escogido en la primera fase Daihatsu. Hatsu. Vale, Sí, el genial. Daihatsu. Ese se me hace muy interesante porque es muy nuevo y es de una gente joven. O sea, como que es el té, ¿no? Sí, es que, pues de hecho Hatsu es la marca, pero el producto que escogí de los que tienen es el té. Ah, o sea, qué más productos tiene Hatsu? Pues ahorita tienen soda, tienen agua, café y creo que tienen como unos suplementos de Ok. sabor. Bueno, tienen una serie de cosas nuevas, como veganas, unas cosas así. Ah, chévere. Súper interesante. Pues mira, ahí bien acorde con la tendencia y son bastante jóvenes porque yo vi ese emprendimiento hace como unos 3 o 2 años, yo me acuerdo que lo vi. Porque alguien estaba haciendo una presentación de productos colombianos así que estuvieron acordes con la tendencia pues de marca, joven, estética, minimalista y salieron, creo que son 2 chicas, si no estoy mal, que son las empresarias. Y creo que son de Medellín, si no estoy mal. Pero ese producto está chévere, entonces ya vete ahí a hacer la red de factores sistémicos. ¿Listo? Con ese. Listo, Entonces, vale, tutor, gracias. a ver que alguien más ha escrito. No, listo. Chicos, pues queda todo claro. ¿Quieren que revisemos algo? No. ¿Quieren que vamos a algo más? ¿Tienen preguntas? Sí, tutor, tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos que las actividades se han hecho sobre las plataformas que inicialmente abrimos como cuenta, que fue Genially, Miro y Canva. ¿Sí? Pero no sé si podamos, o bueno, en mi caso personal, si pueda utilizar otra plataforma, pues que sea de publicación abierta, pues porque me queda de pronto un poco más fácil, ¿Cuál utilizas tengo un tú? poco más de práctica. Es una parecida a ISO. ISU. Una parecida a ISU. Sí, esa, digamos que es como para publicar folletos en línea, entonces
pues uno hace todo el diseño previo y simplemente lo monta. Ay, Porque pues hay cosas que personalmente no me gustan de Canva y de Genially, entonces, ¿qué es lo que no te gusta de ellos? no sé, es que se me hace como muy cuadriculado en algunos aspectos y pues como limitan algunos temas de diseño. Vale. Y lo que he optado por hacer es hacerla pues previa en programa de diseño y montar simplemente la fotografía y los links y los monto desde la página, desde la plataforma. ¿Pero tú qué usas? ¿Como Photoshop, Illustrator o qué? Sí, Illustrator, principalmente Illustrator. Ah, bueno, genial. Entonces diseñas, claro. Bueno, pues genial, sí, pues me parece. ¿Y después a dónde lo montas? Lo que pasa es que, digamos, en el caso de Genially, que es el que utilizo, cuando se importan algunas fuentes, pues se pierden, Sí, si la plataforma no las tiene. claro. Entonces tendría que subirlas como vector o como imagen. Y si lo subo como imagen, entonces se pierde calidad en algunas cosas. Sí, eso es lo malo de Entonces, Canva. Sí, eso es lo malo de estas cosas, que no tiene uno calidad. Entonces no pierde ahí control. Bueno, pues lo que quieras. O sea, yo por ahorrarles. Hay veces que es un ahorro de tiempo porque uno se pone ahí a diagramar y eso también implica, el diseño de toda la presentación implica bastante tiempo. Entonces hay veces que eso a uno le agiliza la cuestión y va más bien al contenido. Pero si tú lo quieres hacer, genial. Importante, chicos, que estén en contacto con sus compañeros. Si ellos no aparecen, igual ustedes sigan adelante, ¿vale? Que eso no sea un impedimento para que ustedes avancen. Y en el momento tal, ¿No es colaborativo, profe? Qué pena. este no es colaborativo. Este no es colaborativo, sino que les estoy diciendo para prepararles ya antes, porque con base en este trabajo que ustedes hacen ahora, es que ustedes van a trabajar en la siguiente actividad, que ya es colaborativa. Pero, pero Ok. todo el, más o menos el marco teórico que ustedes están haciendo ahorita en este momento, que es como tener la perspectiva de todo, de todo su producto, es de suma importancia porque es lo que van a trabajar en conjunto. Y es realmente cuál es el mejor. O sea, ustedes se tienen que poner de acuerdo para saber cuál objetivamente, con ciertas características y criterios de evaluación, ustedes van a formular una matriz de valoración de 1 a 10 para decir, bueno, vamos a evaluar cuál es el más interesante, cuál es el que tiene mejor disposición de información o está nuestra información al alcance, cuál es más realizable, por ejemplo. Esa es otra característica importante, es otra variable importante que toca tener en cuenta. Entonces, también tenemos un tiempo limitado, esto tampoco es una tesis de grado, pero la gracia es que seamos lo más fieles y más realistas eh, para poder hacer nuestra actividad. Fecha para el laboratorio de qué, perdón, Jason. ¿Para qué laboratorio? O sea, esas fechas nosotros las tenemos, la fase, o sea, la fase de laboratorio, no sé si te refieres al laboratorio, es la actividad, la fase 4 que ya es poner en práctica todo lo que nosotros tenemos en un proyecto de diseño. Vamos a utilizar la metodología Design Thinking, que es la parte de empatía, conocer, definir el problema, hacer una indagación de cuál es ese producto. Entonces ya estamos avanzando en esa metodología de por sí, porque estamos recopilando toda una gran cantidad de información, pero ya implica, ustedes van a tener ahí, van a meter la variable en esta metodología de Design Thinking del usuario. Entonces toca indagar directamente, hacer un trabajo de campo o hablar directamente con el usuario. ¿Qué opina? ¿Qué es cuáles son los problemas que identifica? Porque uno como diseñador tiene muchos sesgos. Entonces uno llega y dice, este es el problema. Como yo soy usuario, entonces yo sé. Y de pronto el usuario X o Y o uno mayor tiene mayores problemas que uno. Entonces podríamos ver cosas que nosotros no vemos desde el usuario, desde la perspectiva del usuario. Y por eso es tan importante llevar a cabo esa metodología de la empatía. Entonces, ese laboratorio, pues
no se va a hacer, se va a hacer online, no es un laboratorio realmente, sino es un taller donde yo doy las herramientas de Design Thinking, vemos más herramientas, hacemos como más, ahorita se va a poner un poco más fuerte el curso, yo voy a estar ya en un acompañamiento más cercano, viendo la evolución de sus trabajos y de sus productos y de lo que ustedes proponen, tanto de la información que recopilan como del avance que ustedes tienen en la práctica, ¿vale? Entonces, chicos, no sé si tienen más dudas y si ya está, y dejamos hasta acá, ¿vale? Jason, respondí tu Listo, pregunta. tutor, sí. Sí, pues es que normalmente los laboratorios cuando son así online, pues se programa como una fecha y a veces son 2, 3 horas que está uno ahí como con el grupo reunido. Entonces iba mi pregunta más hacia eso. Pues prácticamente va a ser como semanal porque siempre va, o sea, prácticamente vamos a reunirnos semanalmente. Estos talleres sí toca que sean, toca que sean los fines de semana porque yo ya regreso a España, entonces, y se cruzan los horarios. Entonces es complicado. Entonces, la gracia es que sea en un horario que a ustedes les quede mejor un sábado, ¿vale? Y ahí vamos a comenzar a hacer el taller. Cuéntame, Juliana. Por ahí en la mañana, profe, porque yo trabajo los fines de semana. Perfecto, perfecto. Entonces sería, sí, en la mañana, ¿tipo qué horas, por ejemplo, para ti te quedaría bien? Pues cualquier hora estaría bien, porque entro a trabajar a las 4. Ya, vale, listo. Entonces, tipo, por ejemplo, yo he puesto a las 9, pero no sé si a las 9 les queda muy complicado. Tipo 10, ¿les parece bien 10 de la mañana? Sí, para que no tampoco tengan que madrugar, que eso también es una pereza, madrugar un sábado. Yo sé que ustedes trabajan y estudian, entonces cuéntenme. ¿Te parece bien 10 de la mañana? ¿A ustedes les parece bien los que están? Que ahorita ustedes son los que votan. Si asisten, pues tienen ese derecho a votar. Pues digamos, en caso, sí, pues después que yo como trabajo por turnos va a depender mucho de la fecha, pero igual pues yo me trato de acomodar a la hora que coloque. Listo, perfecto. Rafael, Nelson, Ángela, ¿qué dicen? Y tutor, no tengo lío. Vale. Nelson, Ángela. Ahí está escribiendo Nelson. Y Ángela. No, va a ser después, simplemente es para que nos organicemos, para que vayamos teniendo en cuenta. Esto va a ser cuando ya pasemos a la fase 4, ¿vale? Porque va a ser un ritmo de trabajo más constante. Listo, perfecto. Listo, chicos. Pues entonces así quedamos. Queda todo claro. Porfa, vayan enviándome avances. Compartan sus avances si quieren en el foro. Sobre todo, como ahorita está funcionando un poco mal la plataforma, yo les diría que más bien contacten por acá directamente por Teams, que es la forma más fácil, rápida y cercana. ¿Vale? Entonces, chicos, pues no siendo más. Ah, bueno, está escribiendo algo Jason. Nada, gracias a todos ustedes. Feliz noche, chicos. Que estén bien. Y nada, trabajen ahí. El enduro el trabajo. Chao, cuídense.